¿Por qué usamos lo que aprendemos como si se tratara de una habitación cerrada? ¿Por qué no nos atrevemos a mezclar técnicas? Hoy vamos a mezclar lo que aprendimos en el vídeo de imitación de madera con lo que vimos en el kintsugi, pero además vamos a introducir las resinas para hacer dos piezas. Una moderna mesa de resina a escala casa de muñecas y un conjunto de pendientes y colgantes. Abramos puertas y ventanas. Las personas que venimos del mundo de la arcilla polimérica vamos a encontrar numerosísimas diferencias al introducirnos en el mundo de las resinas. Si el trabajo con arcilla polimérica lo podemos definir como modelado fundamentalmente, en resinas vamos a hablar de moldes, tallados, estados líquidos, estados sólidos, en definitiva vamos a hablar de escultura. Es todo un cambio de concepto, pero el maridaje entre ambos materiales es simplemente fantástico. La resina que voy a usar es la Finish Glass de Cernit y es una epoxi de uso general. Este material se compone de dos fases diferentes, la resina propiamente dicha y un catalizador que es el responsable de iniciar la reacción química que produce el endurecimiento. Es realmente importante ser muy precisas a la hora de medir las cantidades que vamos a mezclar para que la reacción se produzca correctamente. En el caso de la Finish Glass, la proporción es de 2 partes de resina por una de catalizador, que mediremos con el vaso graduado que viene en el paquete. En un vaso de plástico echaremos primero la resina y luego el catalizador, para posteriormente comenzar a mezclar con mucho cuidado. Uno de los mayores enemigos de las resinas son las burbujas de aire que quedan atrapadas dentro cuando en vez de mover suavemente batimos la mezcla. Recuerda que no estamos montando claras a punto de nieve, sino mezclando de manera homogénea los dos componentes. Más adelante te daré un truco para eliminar las burbujas que hayan podido quedar atrapadas, pero recuerda que el resultado será infinitamente mejor si mezclas con suavidad. Al mover, no olvides las paredes y el fondo del vaso. Todo lo que no quede bien mezclado no va a solidificar. El primer truco para comenzar a eliminar las burbujas es dar unos golpes contra la mesa de trabajo para que el aire empiece a subir. Y ahora vamos a poner el color en la resina. En este caso estoy usando una tinta transparente de color azul turquesa. Con una espátula pequeña vamos a ir añadiendo pequeñas cantidades de tinta y moviendo toda la mezcla hasta obtener el color deseado. Truco número 2 para evitar las burbujas. Mezcla con un objeto no poroso. El metal o el plástico crean menos burbujas que la madera. Para piezas de joyería, en vez de añadir tinta transparente, voy a usar polvos de mica. Los añadiremos exactamente de la misma manera que la tinta. Habéis visto que hemos comenzado el proyecto mezclando la resina y ahora nos vamos a poner a trabajar la imitación de madera con arcilla polimérica. Esto lo podemos hacer porque los tiempos de endurecimiento de la resina son muy elevados, así que vamos a tener varias horas para realizar el trabajo con la arcilla. Pero si eres nueva en esto de las resinas o quizá no sabes si vas a tener suficientes horas disponibles como para poder trabajar con todo el proyecto, entonces sí que te voy a recomendar que comiences con la imitación de madera y después vuelvas atrás en el vídeo para hacer la parte de las resinas. La imitación de madera que vamos a utilizar la tenéis detallada en uno de mis últimos vídeos. Os dejo el enlace por aquí arriba y en la caja de la descripción. Con respecto a ese vídeo he cambiado un par de fases del trabajo que os voy a explicar a continuación. He hecho estos cambios para adaptarlo mejor al proyecto que nos ocupa. Como veis, he hecho una murrina bastante más grande que la que hice para los anillos. Además he usado los tonos claros y he añadido un pequeño acento de color oscuro. Cortamos toda la murrina con cierta inclinación para que nos aparezca un veteado propio de la madera. Vamos a ir uniendo los cortes para formar una lámina más grande. Si os fijáis, la veta está demasiado contrastada. Me parece que para este proyecto va a quedar mucho mejor si la madera se ve algo más suavizada.
y para ello vamos a pasarla por la posición más gruesa de la máquina de pasta, para posteriormente doblarla y volver a pasarla. Como veis, la veta ahora parece más suave. Vamos a comenzar cortando las dimensiones principales para la mesa. Estamos trabajando a escala 1:12 y lo que vamos a cortar incluye la parte superior y las patas de la mesa. Una vez cortado, lo situamos sobre una superficie que podamos llevar al horno y cortamos otras piezas para hacer colgantes y pendientes. Os decía al principio del vídeo que parece que estamos demasiado acostumbradas a utilizar una técnica solo con el proyecto en el que la hemos aprendido. Parece que nos da un poco de miedo eso de mezclar técnicas, de experimentar un poco, de variar. Así que ahora, antes de hornear, vamos a recordar lo que hicimos en el vídeo del kintsugi. Os dejo el enlace aquí arriba y en la caja de la descripción para que puedas ir al vídeo por si no recuerdas muy bien qué es lo que hacíamos. Concretamente, lo que vamos a utilizar de ese vídeo del kintsugi es la parte en la que horneábamos mal. Lo que queremos es, igual que en ese vídeo, que las roturas que hagamos ahora de la madera parezcan orgánicas. Rompemos y volvemos a hornear, ahora sí, de manera correcta. Ya tenemos la madera correctamente trabajada y ahora vamos a verter la resina para crear el conjunto que estamos buscando. Pero para eso necesitamos una caja que nos sirva de contenedor y en vez de acudir a sofisticados moldes, vamos a realizar el nuestro pero utilizando materiales muy sencillos: cartulina y papel de plástico adhesivo. Dibujamos las dimensiones de nuestra caja en la cartulina y la forramos usando este plástico. Lo haremos por ambas caras. Luego cortamos y doblamos y usamos el papel celo para unir todas las partes. Una vez hecha la caja, pegamos la arcilla en su posición. Vamos a echar la resina en el hueco que ha dejado la falsa madera y para no añadir aire la vamos a dejar caer sobre una espátula, de manera que fluya suavemente. Como la resina merma un poco su volumen una vez se ha endurecido, echaremos un poco más de resina de manera que cubra un poco la madera. Y ahora viene el último truco para evitar las burbujas, y es quemarlas. Usaremos un mechero para hacer que desaparezcan todas ellas. Cuando hemos vertido la resina tenemos que dejarla endurecer y aquí es donde vamos a esperar bastante. Normalmente a las 24 horas podemos desmoldar, pero no será hasta que hayan pasado 2 o 3 días cuando podamos decir que la resina está completamente endurecida. Así que ármate de paciencia. De la misma manera vamos a verter la resina que hemos coloreado con los polvos de mica. Ya ha pasado el tiempo suficiente y la resina está en perfecto estado para poder manipularla. Así que vamos a romper el molde de cartulina y a sacar las piezas. Como veis, la resina se ha colado por los laterales y por la parte de abajo. Para dejar toda la plancha bien limpia y lista para el siguiente paso, vamos a dar una primera mano de lija.
Comenzaremos lijando con un papel de lija grueso y agua. La manera de hacerlo es igual que cuando lijamos arcilla polimérica, pero en este caso vamos a notar que la resina es más dura. Lijaremos hasta que tengamos bien lisa y limpia toda la pieza. Como veis, la resina no se ve transparente en este momento. Al final del vídeo os explicaré cómo conseguir que se vuelva transparente y brillante de nuevo. En esta etapa del proyecto vamos a cortar la pieza para montar la mesa y para eso vamos a marcar las líneas de corte, así como los ángulos que vamos a hacer para que todas las partes de la mesa encajen y veamos continuidad. Yo voy a hacer los cortes usando una sierra de banda para miniaturas. Es verdad que con estas sierras se puede colocar el ángulo que se necesita y el corte es muy rápido, pero son herramientas caras y al menos que se vayan a usar mucho la inversión puede ser excesiva. Como alternativa, se pueden hacer los cortes a mano usando una sierra de calar o una sierra de joyero. El proceso es más lento, pero se puede hacer perfectamente. Como veis, hemos quitado 2 triángulos de la parte de abajo de la mesa y ahora vamos a lijar un poco para que todas las piezas encajen perfectamente. Usando una cinta adhesiva bastante ancha, colocaremos las piezas de resina sobre ella para que pegar las partes sea una tarea muy sencilla y muy precisa. Pegaremos usando un pegamento epoxi de 2 componentes que sea transparente. Estas piezas que veis aquí las hice con una impresora 3D y las uso para asegurarme que las patas estén pegadas formando 90 grados. Pero también puedes usar piezas de Lego, cubos o cualquier otra cosa que tengas en el taller y que forme un ángulo recto. Ponemos estas piezas en la parte interior de la mesa y fijamos con cinta adhesiva. Así queda la mesa mientras el pegamento se está endureciendo. Una vez que la pieza está completamente pegada, vamos a lijarla y a darle el acabado final. Y no os voy a engañar, el proceso de lijado de las resinas es largo y costoso. Pero la ventaja que tenemos es que al menos el proceso de lijado es exactamente igual que en el caso de la arcilla polimérica. Es decir, vamos a usar las mismas lijas y el mismo proceso, exactamente igual. Puedes pasar por mi vídeo sobre el lijado y pulido de la arcilla polimérica para ver de qué estoy hablando exactamente. Os vuelvo a dejar el enlace aquí y en la caja de la descripción. Esta es la mesa lijada. Como se puede observar, el tacto es muy fino y la resina ha comenzado a volverse transparente y con un acabado satinado muy bonito y delicado. Pero si lo que quieres es que la pieza alcance todo su esplendor, no tenemos más remedio que acabar acudiendo a una pulidora profesional y a las pastas de pulido de resinas y plásticos. Yo os voy a enseñar cuáles son las pastas de pulido y los discos que yo uso. Además, os voy a dejar en la caja de la descripción del vídeo el enlace a la tienda en donde yo las compro.
Pero claro, esto es en España. Lamentablemente yo no puedo saber dónde adquirir este tipo de pastas en todos los países del mundo. Así que en este caso vais a tener que ser vosotras las que hagáis la labor detectivesca y busquéis alternativas en vuestros países de origen. Sí que os voy a pedir que si encontráis alguna de estas pastas y tenéis el enlace a la tienda donde se pueden encontrar, me los hagáis llegar para que los ponga también en la descripción del vídeo y así lo compartamos entre todas. En general, para pulir resinas lo que tenemos que hacer es usar algún tipo de abrasivo muy fino, bien sea en pasta o bien líquido, y unos discos de pulido que normalmente deben ser de algodón o de franela. Además, tenemos que pulir a muy bajas revoluciones. Las que yo uso son de la marca Mencerna y son específicas para plásticos. Utilizo 3 granos diferentes, de más grueso a más fino, y cada una de las pastas con su disco correspondiente. Para no equivocarme, tanto en las resinas como en los discos tengo escrito el orden en el que las tengo que aplicar. La manera de proceder es muy sencilla. Ponemos el disco correspondiente en la pulidora, encendemos, ponemos una muy pequeña cantidad de pasta y empezamos a pasar la pieza por la parte inferior del disco de pulido. No hay que apretar la pieza contra el disco ya que la estropearíamos. Hay que recordar que estamos trabajando con plásticos y no con metales, así que como en el caso de la arcilla polimérica, el disco de algodón ha de rozar la pieza. Vamos cambiando los discos a medida que pulimos hasta que lleguemos al último, que es con el que realmente obtendremos el brillo que buscamos. Si no puedes acceder a las pastas de pulido o a una pulidora profesional, todavía tenemos una opción sencilla. Una vez que tienes la pieza bien lijada, lo que puedes hacer es poner una finísima capa de resina sobre la superficie o bien barnizar con un barniz brillante. Y este es el resultado de la mesa de resina y falsa madera. No me he olvidado del conjunto hecho con la resina y la mica. En este caso he lijado la pieza y después he cortado las 3 piezas y las he montado. Aquí las tenéis. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.